Bienvenidos, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y este canal de YouTube se llama justamente así, el Philip, con las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Oigan, qué noche tan agradable, ¿verdad? Bien rico, está como que calurosa, pero se antoja mucho la verdad, y es que no, ya nos habíamos acostumbrado a que por lo menos en la Ciudad de México, oigan, nos había llovido muchísimo y todos los días, y hoy está como que muy rico, la verdad es que está como muy agradable, incluso para salir con los cuates, ir a comer a algún lado, ir de visita, como decía mi abuelita, a la visita de las 7 casas. Oigan, pues como todos los fines de semana, ya lo saben que les presentamos todas estas historias alternas a los cantantes, artistas o personalidades de quienes hablamos durante la semana. Y el día de hoy, claro que lo haremos de esta manera, por eso les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que se conecten con nosotros a través de este canal de YouTube, en donde además les invito a que si nunca se han suscrito, por favor suscríbanse a este canal que se llama El Philip. Estamos en YouTube y también recuerden que nos pueden seguir a través del podcast que lleva el mismo nombre, así tal cual, el Philip. Nos pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, en todos los lugares en donde se distribuyen podcasts, ahí nos pueden encontrar. Y además, por si fuera poco, tenemos otros canales como Con Sabor a México, El Alarido y Los Inexpertos, que por cierto, sábados y domingos, como hoy sábado, tenemos Inexpertos a las 11 del día, el día de mañana también. Así es que están invitados a todos nuestros canales, les damos la bienvenida. Y claro que para comenzar, oigan, ¿se acuerdan de esta artista maravillosa de quien comenzamos hablando el día lunes? Una mujer, miren, pues prácticamente el nombre de ella quedó en el olvido. Muy pocas personas la recuerdan y quizá son personas pues que les tocó vivir esta etapa del cine maravilloso, porque a ella le tocó vivir esta gran etapa de la época de oro del cine mexicano. No la consideran dentro de las grandes divas, aunque en realidad bien que pudo haber entrado, porque además, fíjense que ella fue también de las primeritas en hacer carrera importante en Hollywood. Y aquí en México, su carrera la empezó haciendo haciendo la primer película sonora en nuestro país. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta película llamada Santa? ¿Qué película? No, ya la volví a ver. La verdad es que la volví a ver porque me enamoró. La verdad es que la historia está bien buena, bien buena. Oigan, una chica bien portada, una chica de su casa que por circunstancias de la vida termina trabajando en un prostíbulo. No. De verdad que es una joya esta película y que, por cierto, en ese 1932, cuando se hizo esta película, Lupita Tovar era una jovencita. Bueno, ¿saben? Esta película de Santa se estrenó en 1932. De 1932 al año 2026 que estamos, son 94 años. 94 años que se estrenó esta película de Santa. Imagínense ustedes, ya casi 100 años que en México hemos podido disfrutar del cine sonoro, lo cual es una maravilla, pero además Lupita Tovar, ella fue la primerita, la primer protagónica en hacerlo. También ella, allá en Estados Unidos, hizo la versión de Drácula, del Conde Drácula, hizo la versión hispana. Y fíjense que Lupita Tovar se convirtió en la primera novia de Drácula, claro, en la versión latina. Y gracias a esta película, a Lupita Tovar se le comenzó a llamar la novia de México, no la novia de Drácula, la novia de México. El problema, ay Dios mío, el problema es que tiempo después vino también la otra novia de México, que es doña Angélica María. Oigan, que doña Angélica María la ha trabajado muchísimo para tener ese título y se lo ha ganado. Y ay, qué bombón de señora, la verdad es que es una belleza doña Angélica María, le mando un besote. Bueno, fíjense que a partir que en México en ese 1932 se hace la película de Santa, muchas cosas cambiaron en nuestro país y en Latinoamérica, porque antes les decía yo que Hollywood hacía dos películas con la misma historia.
una en la versión inglesa, la versión estadounidense, y otra, la versión latina o la versión hispana. Y de Estados Unidos se mandaba esta versión hispana a toda Latinoamérica, y la de Estados Unidos, pues obviamente se quedaba para ellos. Pero a partir de que en México se filma la cinta Santa, que fue la primera película sonora, fíjense que a partir de ahí, ¿qué creen? Pues resulta que ya no se compraron películas en Estados Unidos. Y entonces, todo este mercado que tenía dominado Estados Unidos, que era el mercado latino, México dijo, quítate que ahí te voy. Entonces, cuando en 1936 inicia formalmente la época de oro del cine mexicano, uy, nuestro país hizo cantidad y cantidad de películas y obviamente se vendieron a toda Latinoamérica, incluso también a Europa, y Santa tuvo mucho que ver con eso, y Lupita Tovar con esta, pues con esta buena racha, ¿no? De hacer las películas ahora ya en México y no en Estados Unidos. Fíjense ustedes que cuando se estrenó Santa en nuestro país, en México había llegado una película que, por cierto, tuvo muchísimo éxito, que esa película se llamó Los Héroes de la Tachuela. ¿Y saben quién protagonizaba esta película de Los Héroes de la Tachuela? Era este señor, ay Dios mío, bueno, eran dos, de hecho. Estos señores, no me acuerdo el nombre, bueno, pero era el gordo y el flaco, ¿se acuerdan ustedes de estos comediantes? Y esta película de Los Héroes de la Tachuela estuvo en competencia con la película de Santa. Y no les voy a decir que le robó la taquilla, no, pero las dos tuvieron éxito enorme, 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 enorme. Y a partir de ahí, bueno, la época de oro del cine mexicano floreció a todo lo que da. Ya luego en 1956, esta época de oro, ay, miren, ahí están los héroes de la tachuela con, ¿quién era? A ver, Steen Lauren y el otro era, y no alcanzo a ver, bueno, ellos dos eran quienes estaban en competencia con la película de Lupita Tovar, fíjense nada más. La época de oro del cine mexicano terminó en 1956. Fue la última película que se hizo con este concepto y la verdad es que fue una época en donde en México tuvimos grandes actores, actrices, productores, directores, fotógrafos, guionistas. No, hombre, México fue una industria en toda la extensión de la palabra. Y Lupita Tovar, oaxaqueña, por cierto, oaxaqueña Lupita Tovar, fue de las primeras actrices en trabajar en el cine de México y la verdad es que todo iba muy bien hasta que un día Lupita Tovar decide casarse y al casarse se convirtió en mamá y al convertirse en mamá pues dijo me retiro y se retiró muy jovencita Lupita Tovar, muy jovencita. Ella dejó la carrera de actuación, la carrera de actriz y bueno, pues uno pensaría, seguramente ahí terminó el legado de Lupita Tovar, pero ¿qué creen? Que no, y les voy a decir por qué. Miren, ella tuvo un hijo llamado Francisco, a quien todo mundo ubica con el nombre de Pancho. Pancho Conner, fíjense que él durante toda su vida, y perdóname el dato, no sé si Pancho siga con vida, la verdad no sé de él. Bueno, de hecho tampoco de su hija Susan, no tengo idea. Pero en el caso de Pancho, él llegó a ser uno de los productores de televisión más reconocidos en Estados Unidos. Muy buen productor de televisión. Y en el caso de Susan, la otra hija de Lupita, fíjense que ella durante mucho tiempo se convirtió en actriz y fue una gran actriz de los años 50, los años 60. Fíjense que Susan Conner, hizo trabajos en Hollywood. A ella le fue muy bien a Susan allí en Hollywood. Y de hecho, uno de los personajes por los que más se le recuerda a Susan fue por el de Sarah Jane en la película que se llamó La imitación de la vida. Ahí salió. Por esta película, a Susan le dieron una nominación al Oscar. No lo ganó, pero ya haber sido nominada, con eso tuvo. Pero lo que sí ganó fue un Globo de Oro. Ahora, fíjense que en el caso de Susan, también su carrera iba, pero viento en popa. De repente un día, Susan dijo, señores, me les caso. ¿Por qué? Porque había conocido a un hombre llamado John Witz, y fíjense que con este señor se casó, que por cierto, John era diseñador de modas, pero también era escritor, era novelista. Y resulta que se casaron, tuvieron hijos. Y una vez que se convirtió en mamá, Susan dijo, pues si mi mamá pudo, yo, ¿por qué no? Y se retiró y se comenzó a dedicar 100% a su hogar, lo cual es muy bueno, pero repitió la historia de su mamá, fíjense nada más. Ahora, Lupita Tovar tiene dos nietos, que ellos, pues estoy casi seguro que sí viven, ¿verdad? Fíjense que los nietos de Lupita Tovar son
productores y guionistas en Estados Unidos. Uno de ellos es Chris y el otro es Paul. Chris y Paul Weist, ellos han producido películas en Estados Unidos muy importantes. Hay una película de, híjole, es que no es de dibujos animados, es ahora este tipo de animaciones que hacen para el cine, que se llama Hormigas. Bueno, así se llamó en México, se llamaba Ants, ¿no? La película. Ellos la produjeron, fíjense, los nietos de Lupita Tobar. También hicieron ellos, los nietos de Lupita Tobar, miren, esta película fue de ellos. También el profesor Chiflado 2 la produjeron ellos. La familia Klum también la produjeron ellos. La Luna Nueva también la produjeron ellos y American Pie. O sea, de verdad que son grandes productores los nietos de Lupita Tobar. Por eso es que les digo que el legado de Lupita Tobar no terminó con su fallecimiento o con su retiro. En realidad, Lupita Tobar, a través de sus hijos y de sus nietos, continuó y continúa dentro de la historia de el mundo del espectáculo. De hecho, fíjense, la ventaja y la gran ventaja que tuvimos es que Lupita Tobar estuvo en este mundo 106 años. Se convirtió en una de las estrellas de la época de oro del cine mexicano más longeva. Claro, hoy tenemos a doña María Victoria con 103 años y dice uno espectacular, porque además María Victoria se conserva bastante, la señora María Victoria se conserva bastante bien y nos da mucho gusto. Pero Lupita Tobar, fíjense que ella falleció el 12 de noviembre del año 2016. Estamos hablando de hace 10 años que ya no está Lupita aquí. Y pues lo único que decimos es, miren, no tuvo una carrera tan amplia, tan grande, pero su legado continúa hasta el día de hoy, lo cual es muy bueno. Bueno, pues resulta que hablando de que Lupita se nos fue el 12 de noviembre del 2016, fíjense que el martes en México, pues comenzó a correrse la noticia del sensible fallecimiento del primer actor, Ricardo de Pascual. Este actor, que principalmente hizo trabajos de comedia, principalmente, pero fíjense que don Ricardo de Pascual era un actor muy bueno, muy bueno, pero siempre le gustó como ser un intérprete más discretón. No fue ni de escándalos el señor, no fue ni de, ay, voy a las alfombras rojas para que me vean y me entrevisten, nunca. Él siempre se manejó en un perfil mucho más discreto, mucho más bajo. Era un hombre muy mesurado, pero fíjense, bajita la mano, don Ricardo de Pascual nunca dejó de trabajar, nunca. Y le tocó trabajar, bueno, o sea, imagínense ustedes, Viruta y Capulina, Chespirito, Eugenio Derbez, o sea, le tocó trabajar con gente muy, bueno, todo el elenco de Odisea Burbujas, del Tesoro del Saber, una cosa impresionante para don Ricardo de Pascual. Es que no estamos hablando además de un actor con 2 años de trayectoria, no, don Ricardo de Pascual trabajó 67 años en el mundo del espectáculo. En realidad, don Ricardo de Pascual no murió el martes 21 de abril. Fíjense que don Ricardo de Pascual murió el 20, es decir, el lunes. Ese día fue el día de su fallecimiento. Pero la familia decidió hacerlo público a través de la ANDA hasta el siguiente día, que fue el martes. Fíjense que sabíamos poco de lo que había ocurrido con don Ricardo. Yo les conté algunas enfermedades que ya traía arrastrando desde mucho tiempo atrás don Ricardo de Pascual, pero su esposa, Martita, ha aclarado algunas cosas, ha dicho en realidad qué fue lo que pasó con don Ricardo, perdón, y fíjense que hoy sabemos que sus últimos años los tuvo muy complicados don Ricardo de Pascual, y principalmente por temas de salud. Ya ven que les platicaba yo que el señor padecía EPOC, esta enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Obstructiva crónica, el EPOC, que fíjense que yo me estoy enterando porque yo lo relaciono siempre el EPOC con gente que fuma, ¿no? Y yo tenía entendido que don Ricardo fumaba, eso, y la verdad no sé al día de hoy si fumaba o no fumaba, pero fíjense que yo no soy médico y no sabía, pero saben que el EPOC da por muchísimas situaciones, incluso me comentaba un amigo mío que es médico, le mando saludos a Irra, fíjense que me decía, no, Philip, no es nada más por fumar. De hecho, por ejemplo, si tú convives mucho con personas que fuman, a la larga tú puedes desarrollar EPOC
porque el humo del cigarro que estás aspirando como fumador pasivo te puede dañar los pulmones y se puede convertir en EPOC. Pero además, por ejemplo, hay personas que trabajan en una carpintería y no utilizan algún tipo de protección, cubrebocas o demás, y todo el polvito de la madera se va acumulando en los pulmones y te puede dañar. Pero además, otras circunstancias muy ajenas a trabajar con solventes, en fin, hay cantidad y cantidad de cosas por las que tus pulmones se te pueden dañar y no necesariamente es el tabaco o es el cigarro. Bueno, pues resulta que don Ricardo de Pascual había desarrollado esta enfermedad, que miren, ya de por sí, la enfermedad que se van los pulmones deteriorando de una manera terrible. Cuando vino la pandemia en el año 2020, don Ricardo de Pascual enferma de COVID. Afortunadamente a don Ricardo no le dio tan duro, no le dio tan fuerte, pero como sus pulmones ya estaban comprometidos, pues sí le afectó, aunque no le dio la enfermedad tan horrible, que si le ha dado de una manera muy fea, yo creo que desde entonces ya no lo hubiéramos tenido. Se recuperó don Ricardo de Pascual. Luego vino el año 2020 y en el año, no, 2022, y en el año 2022 fíjense que le dio influenza. Y yo les había comentado que, bueno, a mí me dio COVID el Omicron, ese fue el que me dio, y sí me tiró, pero incluso trabajé, o sea, no, sí me tiró, pero no fue tan horrible, pero cuando me dio influenza, ¡ay, Dios mío! Eso sí que fue horrible. Entonces, fíjense que a don Ricardo le dio influenza en el 2022 y esto terminó de afectarlo. Bueno, después de la influenza, sus doctores le dijeron, don Ricardo, usted ya no debe trabajar, quédese quieto en su casa, utilice su oxígeno todo el tiempo. Pero resulta que don Ricardo, pues necio como todos, la verdad como todos. Y don Ricardo dijo, no, yo ya tendré tiempo de quedarme descansando. Ahorita no es el tiempo, no es el momento. Y continuó trabajando don Ricardo de Pascual. De hecho, todavía en el año 2015 hizo don Ricardo, no, en el 2020, ay, no me acuerdo si fue el 2015 o 2025, hizo don Ricardo un último trabajo. Y sus doctores le dijeron, a ver, Ricardo, vas a trabajar, pero ya no nos eches la culpa a nosotros. Va a ser bajo tu propio riesgo. Si tú decides ir, adelante. Y don Ricardo trabajó. Bueno, pues resulta que llega el 20 de abril de este 2026 y dice Martita, su esposa, que todavía ese día don Ricardo en la mañana le dijo, oye Martita, una copita de vino, ¿no? Hay que celebrar. Y Martita dijo, ay, claro, claro, o sea, ya a una persona como don Ricardo no se le podía negar nada. Y Martita le sirvió una copita de vino, que se la saboreó delicioso, don Ricardo de Pascual. Y entonces le dijo, pues me va a echar un sueñito, Martita. Nos vemos al rato. Ándale, viejo. Entonces que se va don Ricardo a dormir un ratito. Pues que ya no despertó. Que creen que le dio un infarto a don Ricardo. Pero fíjense, además, qué muerte tan, pues no podemos decir tan agradable, pero tan tranquila, ¿no? En donde uno se va a dormir y miren, ya no se entera uno de nada, absolutamente de nada. Y digo eso, pues yo creo que la mayoría lo quisiéramos. Fíjense que el cuerpo de don Ricardo de Pascual fue cremado y pues su hijo Ricardo Jr., ya ven que yo les decía que tuvo un hijo de su matrimonio anterior, pues está pasando por un mal momento, el muchacho está muy deprimido, porque pues obviamente su papá, ¿no? La persona que además de todo, pues estuvo con este muchacho siempre, se le fue y es entendible que esté pasando por un mal momento. Bueno, eso sí, Ricardo Jr. dice, pues la verdad los logros que hizo mi papá en la televisión son grandes, aunque pocos se reconozcan, la verdad es que sí. Incluso dice que el señor don Ricardo estaba escribiendo un monólogo, ya no lo terminó, pero dice Ricardo, su hijo, que él lo va a terminar el monólogo y es muy probable que él lo presente, lo cual sería bonito, ¿no? Hacer un homenaje póstumo al señor, ojalá lo logre hacer Ricardo Jr. Bueno, pues resulta que el día miércoles hablamos de la historia nada más ni nada menos que de la niña buena. Oigan, la Mariana Seoane, miren, Mariana Seoane podemos decir que es malhumorada porque sí lo es, ¿eh? Tiene su carácter fuerte, Mariana Seoane. No canta, no es una gran artista musicalmente hablando, no tiene la gran voz, pero si algo podemos decir y aplaudir de Mariana Seoane es que como villana de telenovelas, ¡ay! Es muy buena villana, pero además es una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Es una mujer que sí, al igual que muchos, ha tenido pérdidas
fuertes e importantes en su vida. Pero fíjense que lo que más la ha marcado, yo creo, pues es que a pesar de tener cuerpazo, de tener un rostro maravilloso, guapísima Mariana Seoane, pues en el amor como que no da una. Y uno pensaría, ¿a poco la Mariana Seoane si está tan bonita? Pues sí, fíjense, si ella batalla, imagínense uno, no, no, ahí sí ni cómo hacerle, ¿no? No tiene la parte emocional resuelta Mariana Seoane. De hecho, fíjense que Mariana, pues no sé si es como un tipo de imán para personas o que no se comprometen o que no le son leales al 100%, pero ella piensa que es porque tiene un carácter fuerte y probablemente eso afecte a los señores que quieren acercarse a ella, ¿no? Como que, ay, no, mejor no me acerco bien porque no me vaya a tocar, ¿no? En el sentido pues tiene un carácter muy duro. Pero fíjense que hay algo que incluso ella batalla, porque las mismas mujeres también le rehuyen por este carácter tan especial que tiene. Fíjense, un día que estamos hablando por ahí del año 2005, este programa de Estados Unidos de espectáculos de Univisión que se llama El Gordo y la Flaca invitan a Mariana Seoane, ¿no? Y ahí estaba Mariana con el gordo y con el flaco, el gordo de Molina y con Lili Estefan. Ahí estaban. Entonces platicaban y platicaban y platicaban. Y Mariana, pues teniendo un espacio importante en la televisión. Pues resulta que de repente el gordo dice, pues vamos a enlazarnos con la Jenny Rivera. Todavía vivía la Jenny. Y entonces empiezan a enlazarse. Mariana Mariana Seoane, pues con su rostro duro, o sea, no es que sea una mujer, ay, miren qué dulce y qué tierna mujer, no, pues un rostro duro que es el que le conocemos. Pues resulta que, pues Mariana no hizo fiestas, ¿no? Así ella normal, saludó normalito, pero de repente empieza a fallar la transmisión con Jenny Rivera y de repente cortan la transmisión, se quedan con Mariana, siguen platicando con ella. Bueno, la Jenny Rivera ha hecho un berrinche, ya ven cómo era la Jenny, ¿no? Ha hecho un berrinche y esta vieja, ¿qué le pasa? Y por su culpa me sacaron de cuadros y yo tenía mi espacio ahí, era la entrevista para mí. Bueno, hizo un berrinche la Jenny Rivera. ¿Saben que las dos cantan este tipo de música de regional mexicano? Y Jenny sintió como que Mariana le había pedido a la producción que solamente ella brillara en el momento y que si tenían que meter a Jenny, la cortaran de inmediato. Entonces Jenny empezó a dar declaraciones y declaraciones y esta vieja qué, y mi música es mejor y no sé qué y no sé cuánto. Muy enojada la Jenny. Hasta que un buen día de esos eventos que luego se organizan en donde reúnen a varios artistas, resulta que invitan a las dos. Quieran que no, se toparon de frente. Mariana con ese carácter tan fuerte y Jenny como era también de carácter, pues a ver, mija, ¿y qué te traes? A ver, ¿qué fue lo que te hice? ¿Por qué me sacaron de cuadro? Y ya Mariana dijo, a mí no me vengas con esas cosas. Yo ni tengo el poder para decir quién entra y quién sale. Eso es cosa del productor. Pero entonces, ¿qué pasó? Dijo Jenny. Ah, pues tenían problemas con no sé si era con el enlace, con qué, y te saliste y ya no te volvieron a enlazar, pero eso no fue culpa mía. Bueno, pues ya la Jenny le dijo, pues es que también no me avisa, no me dice nada, yo pensé que había sido tú. No, ¿yo qué voy a hacer? Pues no se hicieron buenas amigas. La Jenny le dice, pues vete, entonces vámonos allá al bar a echar unos tequilas. Pues ya se fueron a tomar unos tequilas y ya quedaron de buenas amigas. Pero miren, la verdad es que sí tiene un carácter bastante fuerte Mariana Seoane. Ahora, en los comentarios del video que hicimos de Mariana, ya ven que yo les platicaba de su hermana Jimena. Jimena Simona se llama su hermana. Bueno, y me preguntaban, Philip, ¿qué sabes de ella? Fíjense que Jimena, la hermana que es aparte menor, hermana menor de Mariana Seoane, es una mujer bien bonita, muy guapa. Hay quien dice que es más bella que Mariana Seoane, pero ella no se dedica al medio, no. Y saben que si Jimena decidiera dedicarse al mundo artístico, le iría bastante bien, bastante bien. Tiene toda la pinta para ser artista. Es una muchacha, mírenlas, ahí están, una muchacha bien guapa, muy guapa. Si quisiera cantar o si quisiera hacer algo importante, bueno, pues yo creo que lo lograría bien y bonito. Pues bueno, resulta que el día miércoles o jueves, ¿qué fue? Creo que, ay Dios mío, pues no sé, pero el otro día que hablamos de Mariana Seoane, no, que sería ya el jueves, ¿no? Fíjense que se dio a conocer la noticia de que uno de los actores que había participado
en la serie, que era el protagonista, de hecho, de la serie de Salvados por la Campana, Paul Goslar, estaba enfermo de cáncer. Eso se dijo, ¿no? El fin de semana pasado. Y obviamente mucha gente se empezó a preguntar, ¿cómo? Si eres el protagonista, ¿cómo? Pero si esto, ¿cómo? Pero si lo otro. Bueno, parece ser que esa noticia es falsa y les voy a decir por qué. Porque hasta el día de hoy, que es sábado, ni él, ni Paul, ni tampoco su círculo cercano han salido una o a desmentir o a confirmar nada. Como que fue una noticia a la que no le dieron importancia. Y para como son en Estados Unidos, ellos ya hubieran salido a dar un comunicado diciendo si sí o si no. Bueno, pues ya que no hubo nada, miren, ahí está justamente. Vean la diferencia, ¿no? Cómo cambió de cuando estaba chavito, era el SAC, de cuando estaba chavito a ahora. Afortunadamente, y ojalá que no sea, ¿no? Ojalá que no sea. Bueno, pues como estuvo en tendencia todo eso, pues nos pusimos a recordar la serie justamente de Salvados por la Campana. Y es cuando nos encontramos con la historia de Dustin Diamond, este muchachito de cabello chino, de cabello rizado, que estuvo también en esta serie con un personaje, con el personaje de Screech, que no era el personaje principal, pero oigan, este muchacho que en la serie era el nerd, el buen amigo, el compañero, el chamaco de buen corazón, y que se volvió uno de los personajes más consentidos de la serie, tuvo una historia de vida que a muchos nos dejó con el alma en un hilo. ¿Por qué? Porque resulta que la historia fuera de cámaras no tenía nada que ver con la historia que nosotros vimos de este personaje ahí en la serie. Miren, esta serie de Salvados por la Campana, yo les había comentado que era la segunda parte de otra serie y les dije, el sábado les cuento. Bueno, pues resulta que sí. Por ahí del año 1987, 1988, eh, Disney Channel produce una serie que se llamó Buenos días, señorita Bliss, o Buenos días, Miss Bliss, ¿no? Así se llamó. Esta serie se estrenó en el año 88, 1988. Fíjense que la protagonizó una actriz que ya era conocida, una actriz llamada Hayley Mills. Esta actriz había hecho una película que se llamaba, ay Dios mío, tal vez cómo se llamaba esta, Operación Cupido, es esta película. Esta muchachita británica, por cierto, y muy bonita, muy, muy, muy bonita. Bueno, pues resulta que en esta serie, esta actriz era la maestra de una secundaria, ¿no? De un colegio. Y pues la maestra que buscaba ser la guía para sus alumnos y todo eso, todo muy bien. Bueno, dentro de los alumnos o la gente que participó en esta serie estaban Mark Paul, por ejemplo, ¿no? Que es de quien decíamos que afortunadamente no tiene cáncer, que desde entonces hacía el personaje de Zack. Estaba Lar Burgess, que era hacia el personaje de Lisa Thorpe. Estaba también Dustin, que tenía 12 años en aquel momento, Dustin Damon, que él hacía el personaje de Screech, fíjense nada más. Y estaba Dennis Hopkins, que era el señor Belding, que era el director de la escuela y que también lo conocimos en Salvados por la Campana. Bueno, pues resulta que la serie sale al aire allá en Estados Unidos, pero solamente hicieron 13 episodios, 13 nada más. Bueno, pues resulta que los derechos de la serie le pertenecían a Disney Channel, ellos la habían producido, pero resulta que la NBC compra los derechos y retoma la historia. Le cambia el nombre, ya no le pone Buenos días, señorita Bliss, y ahora le pone Salvados por la Campana. Y prácticamente dejaron a todo el elenco, a excepción, obviamente, de la profesora, ¿no? Y entonces ahí es donde integran a nuevos personajes y arman esta historia que en los años 90, bueno, fue todo un éxito. Desde el primer episodio hasta el último de la cuarta temporada, la verdad es que les fue bastante, bastante bien. Y como les decía, no es que hayan terminado por pleitos, problemas y todo eso, que después Damon escribió su biografía y dijo que había muchos pleitos. Ya luego dijo, pues no, nomás lo dije por vender. Bueno, pero en realidad la NBC decidió pues, que ya había durado lo que tenía que durar, que los actores ya no se veían como niños de secundaria y que finalmente pues, la serie la tenían que terminar. Claro que hicieron sus secuelas, 2 y 2 películas. Hay una película que se hizo en 1994 que se llama Salvados por la Campana, Mi boda en Las Vegas.
Y en esta película, fíjense que Zack y Kelly, los dos protagonistas de la serie, se casaron. Y muchos fans de la serie, pues fueron felices, ¿no? Porque decían, ay, qué bonito, qué padre. Pero en la vida real, pues ellos no se casaron, pero sí fueron novios. Fíjense que ellos sí anduvieron, pero fue muy poquito, y fue en la adolescencia, cuando ellos se hicieron novios, pero nunca lograron casarse. En fin, bueno, pues ya nomás para cerrar la semana, oigan, esta historia me gustó que les gustara, porque la verdad, cuando hablamos de estos personajes históricos, es meterse un clavado enorme para recopilar toda la información. Pero hablar del emperador Calígula, no, hombre, estuvo interesantísimo. Este emperador romano, miren, hablamos de todas las locuras de Calígula, todas las locuras. Pero si algo podemos decir a favor de Calígula es que mucho de lo que sabemos, si no es que todo lo que sabemos de Calígula al día de hoy, lo sabemos por historiadores que se metieron a fondo a conocer su vida. El problema es que muchos de esos historiadores no eran fans de Calígula, eran detractores e incluso gente que odiaba a Calígula. Entonces tampoco esperaríamos como que hablaran cosas bonitas. Por ejemplo, fíjense que dentro de las cosas a las que casi no se le da juego en la vida de Calígula es que Calígula estaba enfermo desde niño. Él tenía epilepsia y saben que la epilepsia que tenía Calígula era tan fuerte que había ocasiones que incluso quedaba desmayado de las crisis que le daban. Era una cosa muy fuerte. Además, estos historiadores que no querían a Calígula tuvieron que aceptar que los primeros años del reinado de Calígula fueron buenos, los primeros. Ya ven que les hablaba yo que incluso la gente ofrecía sacrificios en honor a él y que se hablaba de que habían matado a más de 160,000 animales en el honor de Calígula y por algo sería. Claro, afortunadamente eso ya no se hace al día de hoy, salvo algunas religiones que sí lo llegan a practicar, pero ya no se hace afortunadamente porque pobrecitos animales. Pero además Calígula presentó o le dio entrada a espectáculos muy importantes, sobre todo espectáculos circenses de alta calidad ahí en Roma. Regresó también las batallas de gladiadores. Bueno, pues un día, viendo que la gente cuando sale su antecesor, que creo que fue Tiberio, ¿no? Cuando sale su antecesor como emperador y queda él siendo el emperador máximo, se da cuenta que había mucha pobreza en algunas zonas de Roma. Entonces un día le dice a uno de sus trabajadores, oye, tráete por ahí unos costalitos de oro, ¿no? Así como el oso carpintero, tráete unos costalitos de oro. Y ahí van. Llegan a un distrito en donde la pobreza extrema estaba a tope, a tope. Entonces, fíjense que Calígula anuncia que iba a lanzar al aire monedas de oro para quienes las agarraran. Él probablemente lo hizo de buena fe, de buena voluntad. Lo que no esperaba es que la gente cuando se entera, todos salen corriendo, todos, niños, niñas, mujeres, señoras, todo mundo, ancianos, todo mundo. No se hizo una estampida humana y mucha gente murió. Se salió de control todo, porque como había tanta pobreza, todo el mundo quería agarrar una moneda de oro. Entonces, pues imagínense nada más, ¿no? Cosas supuestamente buenas que intentó hacer y a la hora de la hora pues ya no podía. Solamente que ya después empieza con estas enfermedades que además, porque padecía epilepsia, sí, pero ya ven que les decía que como era también bien cochinote, como andaba metiéndose con hombres, mujeres, dicen que hasta con su caballo y luego con todo mundo, bueno, hasta con niños, háganme el favor. Bueno, pues resulta que Calígula un día se enfermó y se enfermó muy feo. Hay gente que dice, pues, lo estaban envenenando, no es que estuviera enfermo. Bueno, no sé si lo envenenaron o no, pero resulta que dicen, una, que puede haber tenido encefalitis o que probablemente por todos esos destrampes que vivía el señor, probablemente había contraído sífilis y que esto le pudo haber afectado algunas funciones de su cerebro. Esto es lo que se llegó a contar. Bueno, que por eso su comportamiento estaba alterado, dicen. Yo digo que eso ya más bien era pretexto para justificar su locura. Bueno, pues resulta que se habla que al igual que su tío, tío abuelo, ¿no? El Tiberio, que también ya cuando ya estaba así como que muy avanzado en su locura Calígula, empezó a hacer una lista de todos sus traidores. Y en esta lista dicen que estaba su hijo, es que era su primo,
pero luego él lo adoptó como hijo a este Tiberio Gemelo, ¿se acuerdan ustedes? Lo había adoptado y que lo puso en la lista ahí como traidor. También a uno de sus suegros, a Marcos Jr. Bueno, pues no resulta que también pone ahí a un hombre llamado Marcus Lépido. Y ustedes dirán, ¿y ese quién era? Bueno, Marcos Lépido era uno de sus cuñados, pero además de ser su cuñado, era su amante, aparte de todo. Bueno, pues a todos ellos los mandó a cortarles el pescuezo, a todos ellos, que por traicioneros, que por no sé qué, que por no sé cuándo. Bueno, pues iban a quitarle la vida a este señor Marcos Lépido cuando gritó, porque no, se supone que eran amantes en secreto, ¿no? Y entonces el Lépido, pues grita, ¿y tú por qué me quieres quitar la vida si hemos tenido cantidad de veces relaciones sexuales y ahora ya me desconoces? Hasta la panza me duele de la pasión que había entre tú y yo, que lo empieza a quemar. No, pues más rápido dijo, quítenle la vida, ¿para qué lo dejamos que siga hablando? Fíjense que esto de alguna manera pues no es algo sorprendente porque bien que se sabía que Calígula pues no tenía ningún problema para relacionarse con hombres, con mujeres, tristemente también con niños. Incluso ya les digo, se habla de este gran amor desmedido que tenía por su caballo. Algunos dicen, es que estaba loco, algunos dicen, no, se hacía el loco para poder organizar estas fiestas tan locas que justamente hacía, ¿no? Porque ya eso de mandar a matar gente solamente por locura o por paranoia no estaba bien. Ahora, si a alguien le caía mal, lo sacaba de Roma, órale, lárgate, ¿qué estás haciendo aquí? Él, dentro de su locura, veía que el pueblo estaba hundido en la pobreza, pero él seguía gastando como potentado. Entonces, fíjense que un día, ya estando en total crisis todo Roma, pues resulta que dijo, a ver, pues voy a subastar a gladiadores, en lugar de ponerlos a pelear ahí ¿cómo se llama? En el Coliseo, mejor los vendo como esclavos. Y todas estas cosas que iba haciendo Calígula, todas esas cosas, fueron las que fueron cansando a la gente y diciendo, ya basta, ya basta, ya basta, hasta que se fue fraguando la traición. Y pues un buen día, como les digo, lo emboscaron, regresando al de teatro, y acabaron con su vida, la de su hija y la de su esposa. Un hombre que ya se sentía Dios, que se creía Dios. Incluso, fíjense que él había exiliado a sus hermanas de Roma, o sea, ya para sacar a su propia familia. Cuando Calígula muere, sus hermanas regresan a Roma y dicen, oigan, ¿dónde está el cuerpo de mi hermano? No, pues lo enterramos, dijeron. Bueno, necesitamos un permiso para exhumarlo, para poder cremarlo y para poder darle los honores como emperador que fue. Y ellas fueron quienes colocaron las cenizas de Calígula en el mausoleo de Augusto, que después se acuerdan que les digo que las sacaron de ahí y las esparcieron en diferentes lugares de Roma. Un señor que les digo, a saber si en verdad estaba loco, si se hacía loco o qué era lo que pasaba, pero cometió tantas cosas, buenas y malas, porque tampoco todo fue malo, tampoco fue bueno, pero pues así es como ocurrió la vida de este tercer emperador, Calígula, emperador romano. Y por lo pronto, hasta aquí con nuestras historias del podcast de fin de semana. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en podcast como nos pueden ver aquí mismo en el canal de YouTube. Ahora también en YouTube tenemos la versión de podcast, es decir, estamos por todos lados. Si ustedes gustan y desean, nos pueden acompañar. Por lo pronto ya nos vamos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les quiero desear que tengan un excelente cierre de fin de semana y el día lunes regresaremos en vivo a todos nuestros canales, pero por lo pronto mañana domingo tenemos Inexpertos a las 11 del día, a las 6 de la tarde con Sabor a México y a las 9 de la noche El Alarido. Pásenla bonito, cuídense mucho, les mando besos, adiós.